Hola a todos y bienvenidos a Herencia Histórica. Este es un nuevo segmento de mi programa Al final del alfabeto. Mi propósito es hacer una especie de recopilación de la historia de la civilización humana desde el primer registro escrito hasta hoy, para identificar los patrones que destruyen imperios y tener un contexto histórico claro que nos permita entender por qué el mundo es como es hoy en día. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Te voy a adelantar cuál es el denominador común en toda la historia humana. Es la fuerza, es la guerra, la conquista, la dominación. Todas las civilizaciones nacieron y crecieron mediante el uso organizado de la fuerza, no mediante el diálogo ni mediante el consenso, y mucho menos mediante la buena voluntad, sino mediante la capacidad de imponer su voluntad por encima de la de otros. Y vamos a empezar por el principio, antes de que existieran las ciudades, la escritura y antes de que existiera lo que llamamos civilización. Estamos hablando de un periodo de tiempo que es difícil de comprender, hace 2,5 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, toda la historia humana escrita desde Sumeria hasta hoy son apenas de 5.500 años. Es decir, que el 99% del tiempo en el que los humanos, nuestros ancestros, han existido en este planeta transcurrió sin ciudades, sin agricultura, sin nada de lo que consideramos civilización. Durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, fuimos cazadores-recolectores, nómadas que vivían en grupos pequeños, moviéndose constantemente en busca de comida. No había gobiernos, no había ejército, no había templos ni palacios. Era puramente supervivencia. El Paleolítico, o la Edad de Piedra Antigua, es el periodo más largo de la prehistoria humana. Aquí es donde aparecen los primeros homínidos, que son nuestros ancestros más lejanos. Hablamos de especies como el Homo habilis, el Homo erectus y eventualmente los neandertales y finalmente nosotros, el Homo sapiens, que aparecemos hace aproximadamente unos 300.000 años. Ahora, ¿qué hacían estos ancestros nuestros? Básicamente era sobrevivir, y para sobrevivir necesitaban herramientas. Las primeras herramientas eran simples piedras talladas, palos afilados y huesos usados para raspar pieles. Pero no hay que subestimar esto. El simple acto de tomar una piedra y golpearla contra otra para crear un borde filoso requiere de pensamiento abstracto, planificación y la capacidad de imaginar algo que todavía no existe. Eso es lo que nos separa de los animales. Y luego viene el fuego. No sabemos exactamente cuándo los humanos aprendieron a controlar el fuego, pero probablemente fue hace más de 1 millón de años. Y el fuego obviamente lo cambia todo. Te da calor, te protege de los depredadores, te permite cocinar la carne, lo que la hace más fácil de digerir y te da más calorías. Y más calorías significan un cerebro más grande y cerebros más grandes significan más inteligencia. Es un círculo virtuoso. Ahora, durante decenas de miles de años, los humanos vivieron así, cazando mamuts, bisontes y ciervos, recolectando frutas, raíces, cualquier cosa comestible, viviendo en cuevas o refugios temporales, y moviéndose constantemente, siguiendo a los animales y a las estaciones. Y algo notable empezó a suceder. Los humanos comenzaron a crear arte. En cuevas de Francia, España, Indonesia, encontramos pinturas rupestres de hace 40.000 años. Bisontes, caballos, manos humanas estampadas en la pared. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez era una especie de ritual, tal vez era una religión primitiva, o tal vez simplemente el primer impulso artístico de la humanidad. Pero nos dice algo fundamental. Estos no eran simplemente animales intentando sobrevivir. Eran humanos pensando sobre su lugar en el mundo. Entonces, hace unos 12.000 años todo cambia. Estamos hablando de la transición al neolítico, la edad de piedra nueva. Y aquí sucede lo que muchos historiadores llaman la revolución neolítica o la revolución agrícola, que es, sin exageración, el cambio más importante de la historia humana. ¿Qué pasó? Los humanos aprendieron a cultivar plantas y domesticar animales. En lugar de seguir a las manadas, comenzaron a criar ovejas, cabras, vacas, cerdos. En lugar de buscar plantas silvestres, comenzaron a sembrar trigo, cebada, arroz, maíz. Los humanos descubrieron que podían controlar su suministro de alimentos. Y las consecuencias obviamente son enormes. Si cultivas tu comida, no necesitas moverte. Puedes quedarte en un lugar. Y si te quedas en un lugar, puedes construir estructuras permanentes, casas, graneros y eventualmente templos. Y aquí es donde nacen los primeros asentamientos permanentes. Y con asentamientos permanentes viene la propiedad. Esta tierra es mía, esta cosecha es mía. Antes, cuando todo era compartido y móvil, no tenía sentido acumular cosas. Ahora sí. Y con la propiedad viene la desigualdad, obviamente. Algunas personas tienen más tierra, tienen más ganado, tienen más grado almacenado y otras tienen menos. Y la agricultura también permite la especialización. Cuando solamente cazas y recolectas, todos tienen que hacer lo mismo. Pero cuando cultivas y produces en excedentes, no todos necesitan trabajar la tierra. Algunos pueden dedicarse a herramientas, otros a cerámica, otros a sacerdotes, a guerreros. Y aquí entramos en la edad de los metales. Primero el cobre, luego el bronce y eventualmente el hierro. Los humanos aprenden a fundir metales y a crear herramientas mucho más efectivas que las piedras. Hachas de bronce, espadas, armaduras. La guerra se vuelve de pronto más letal y más organizada. Para el año 3500 a.C., tenemos todos los ingredientes necesarios para la civilización. Agricultura, asentamientos permanentes, jerarquías sociales, metalurgia y lo más importante, la necesidad de organizar sociedades cada vez más complejas. Ahora, ¿cuál es la lección en todo esto? La lección es que la civilización es progreso.
progreso real, un avance genuino en la condición humana. Durante 2 millones de años, los humanos vivimos como animales sofisticados, cazando, recolectando, moviéndose constantemente a merced de la naturaleza. No construyeron nada permanente, no dejaron legado, no acumularon conocimiento de generación en generación. Y la revolución agrícola lo cambió todo. Por primera vez en la historia, los humanos dejaron de ser esclavos de la naturaleza y empezaron a dominarla. Y cultivar requiere trabajo, requiere disciplina, requiere planificación, requiere el sacrificio inmediato por el beneficio a futuro. Y ese sacrificio es definitivamente lo que nos separó del reino animal. Así es como nacen las jerarquías. Las civilizaciones requieren de jerarquía, requieren líderes y seguidores, requieren especialización. Y obviamente crea desigualdad, por supuesto, pero esa desigualdad no es un defecto, es una característica necesaria. El agricultor que trabaja más duro y planifica mejor tendrá más tierra. El guerrero más valiente va a tener más honor, el sacerdote más sabio va a tener influencia. Y así es como deben ser las cosas, es la meritocracia. La civilización también requiere orden y el orden requiere autoridad. Los primeros reyes, los primeros códigos de leyes, las primeras jerarquías religiosas fueron la solución ante el caos. Fueron las que permitieron que miles y millones de personas luego vivieran sin matarse entre sí. Así que aquí estamos, al final de la prehistoria, al borde de la historia escrita. Los humanos han pasado de ser animales inteligentes, sobreviviendo día a día, a ser constructores de civilizaciones que durarían milenios. Han inventado herramientas, dominado el fuego, creado arte, desarrollado agricultura y establecido las primeras jerarquías sociales. Y lo que viene después es lo que llamamos civilización. Y esa historia comienza en Mesopotamia, hace 5500 años con los sumerios. Pero eso ya es para el próximo episodio. Por ahora recuerden que la civilización fue un logro. Fue el momento en el que la humanidad decidió que ya no era suficiente simplemente existir. Decidimos construir, crear, dejar huella. Y ganamos ciudades, escritura, arte monumental, conocimiento acumulado y la capacidad de construir algo más grande que nosotros mismos. ¿Requirió sacrificio? Por supuesto. ¿Creó desigualdad? Inevitablemente. ¿Valió la pena? Absolutamente. Los próximos 5000 años de historia van a demostrar que todo lo que valoramos, todo lo que nos hace humanos en el sentido pleno de la palabra, viene de este momento.